Bien, buenos días. Acá estamos todavía en nuestras sesiones telemáticas. Hoy día estamos en la telemática de lexicogenesia. ¿Están ahí presentes, chiquillas? Gabriel, Esmeralda, Laura, Belén, Lucas, Montserrat, Marcela, Daniela, Luciano, Sí, Amaro, Lindesca, May y Alex. Ya, acá súper. estamos. Muy bien. Vamos a revisar, ahora vamos a revisar entonces algunas ideas que consideramos en la clase anterior como relevantes, que tenían que ver con estos elementos de la semántica de la lexicogenesia y la psicología. Eh, Recordemos, el concepto fundamental de la semántica estudia el significado del signo lingüístico. La lexicología y la lexicografía son dos disciplinas que nos permiten tributar a la lexicogenesia, nos permiten que la lexicogenesia exista, puesto que, por una parte, la lexicología estudia el origen, etimología de relaciones de léxico en una lengua, y la lexicografía es la que fundamentalmente se encarga metodológicamente de elaborar diccionarios, elaborar repertorios de palabras o de expresiones que están en uso constante en una lengua en particular. También sienta las bases teóricas para estudiar y armar estos repertorios a partir de corpus lingüísticos que sean relevantes para una lengua funcional. Eso es básicamente, ¿ah? Y por ello, estas tres disciplinas, semántica, lexicología y lexicografía, tributan a la lexicogenesia. Eso lo vimos en la clase anterior, la última. De tal manera que vamos a ponerle mucha atención a las relaciones de significado en el uso. Y la lexicogenesia va a existir gracias a eso, a que podamos ver que en el uso, en la sincronía, recopilemos, recojamos evidencia de nuevos significados a partir del plano netamente del significado o, por otro lado, en donde el plano de la forma también haga su contribución, es decir, que tengamos palabras nuevas. ¿Ya? Vamos a tomar en esta sesión, eh, vamos a hablar sobre cómo se estructura el campo léxico, que es una herramienta que nos permite trabajar en la descripción del nuevo significado. Y previamente a eso vamos a tener algunas distinciones. Primero, la semántica cognitiva como tal, que se mueve en el plano cognitivo porque nos entrega ciertas metáforas. ¿Ya? Esto se puede topar un poco con otras asignaturas, por ejemplo, en análisis de discurso, donde se habla de los modelos mentales y de la cognición de las personas. ¿Ya? Eso se topa irremediablemente. En este caso, metáforas como se me puso la piel de gallina o la metonimia, mi primo era el batería, yo soy el bajo en un grupo musical, son expresiones de uso habitual que lo que hacen es usar el significado y ponerlo a disposición de diferencias que vienen motivadas por la cognición del ser humano. ¿Ya? ¿Qué es ponerse la piel de gallina? Nadie dice lo que es Es como ponerse decir, la piel. se me erizó la piel. Se erizó la piel, por alguna razón, porque me dio frío, porque me emocioné. ¿Ah? Se ocupa, oh, esta película es tan emotiva que se me puso hasta la piel de gallina. ¿Ya? Que puede que no se haya puesto, que es También puede ser por miedo. claro, es una manera de decir, o estoy viendo una película de terror y se me puso la piel de gallina porque me asusté. ¿Ah? O si estás, no sé, en la calle solo y piensas que te van a saltar, si te puede poner la piel de gallina. ¿Ya? Entonces, son expresiones que están llevadas a exaltar una sensación, una emoción, por la emoción que significa eso. El léxico, por otro lado, es súper estructurado y lo que hace es estudiar el cambio lingüístico a partir de cuatro grandes aspectos. La variación del tiempo, la diacronía, cómo cambian las palabras en el tiempo. La variación diatópica o llamada dialectal, que es el espacio, en donde un espacio en particular así funciona. ¿Mm? La variación diastrática, los distintos niveles que podemos ocupar. Por ejemplo, el hecho de que podamos hablar de manera culta o inculta. Y la variación diafásica, que implica distintos registros formales o informales. Por ejemplo, en un espacio académico, en una sala de clase, donde se habla de una materia en particular, nosotros vamos a ocupar una variante diastrática culta porque nos manejamos técnicamente con los conceptos de esto y porque sabemos que hay que expresarse de una manera más cuidada y más ajustada y precisa para poder entenderse.
al hablar de una materia en particular. Y ocuparemos, lo más probable, una variante diafásica formal para relacionarnos y establecer la comunicación desde esa naturaleza. Distinto es que pudiésemos hablar de la misma materia, pero en el patio, con los amigos, y vamos a ocupar tal vez una variante informal para referirnos a lo mismo. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los niveles culto-inculto. Si voy a comprar a la feria, no voy a ocupar palabras técnicas para referirme al tubérculo en vez de la papa, sino que voy a ocupar la palabra, voy a usar una lengua inculta para relacionarme con el feriante, la feriante y informal, diafásica. Ahora, no es porque sea algo despectivo, sino que lo culto inculto tiene que ver con un asunto de nivel educativo. Hay un registro educativo que llevamos inherentemente. El hecho de que ustedes ya hayan pasado cuarto medio, ya están en la universidad y van a ser egresados de universidad, ya las pone en un nivel de cultura mayor en términos de educación. Por tanto, manejan estas dos variantes. Más difícil para una persona que lamentablemente no haya podido acceder a la educación y solamente haya tenido una educación muy básica y nada más, le va a ser más difícil a esa persona poder ser un hablante culto, a pesar de que no tiene por no es, digamos, no es una condición obstaculizadora de que durante la vida pueda manejarse de una manera culta en algún momento. ¿Mm? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe, tengo una pregunta. Es Vale, que, ¿se acuerdan la clase pasada, eh, cuando estábamos viendo los tipos de variaciones? sí. Me acuerdo que le dijeron la dialectal. Y usted como que dijo, vamos a detenernos ahí, que la dialectal es como, ahí lo vamos a ver. Y ahí no la tópica. ¿Hay alguna diferencia o hay algo Claro, que... lo que pasa es que suelen ser sinonímicas porque dialectal tiene que ver con una zona y por eso se habla de lo dialectal como una zona. Pero me explico por qué hice la distinción. Porque en estricto rigor, de manera diatópica, por ejemplo, a ver, em, hay un concepto que se ocupa mejor para expresar elementos dialectales que son las isoglosas, o sea, un conjunto de hablas que se hablan en ciertas zonas. Eh, Pensemos en Brasil. En Brasil tenemos el norte. El norte es una gran extensión de lugar, de espacio, distinto al sur. Son lejanos el norte y el sur de Brasil. Diatópicamente hablando, yo podría tener en el norte de Brasil, que es extenso, podría tener variantes diatópicas en ciertos sectores, en ciertos lugares, eh, lo cual me podría explicar de mejor manera cómo habla la gente. ¿Me sigues? O sea, diatópicamente ya el norte, que se diferencia del sur, ya en el norte propiamente tal, tendríamos distintos puntos que uno podría estudiar y ver variantes. Por eso se habla con más precisión de variantes diatópicas, porque precisa una zona en particular. ¿Mm? No sé, Salvador de Bahía, por ejemplo. Salvador de Bahía versus, no sé, otra ciudad del norte. em, ¿Cómo se llama esta otra ciudad famosa también? Ah, se me fue el nombre. Ah, se me fue. Otra ciudad del norte famosa, ya, que estén en el norte, van a tener cada una variantes diatópicas porque se habla distinto en las ciudades. Hay mucha gente y todo eso. Si tú lo consideras como una variante dialectal completa, todo el norte de Brasil es posible caracterizarse así. Pero te va a ser más útil hablar de variantes diatópicas a nivel más local. Por eso hablar de variantes diatópicas resulta ser más productivo para poder describir cómo hablan los hablantes de una zona extensa. Entonces, Entonces, sí, May. Entonces, ¿no se escucha? sí, se escucha. Entonces, dialectal sería más amplio que diatópico, Claro, como más exacto, general. exacto, Ah, ya, exacto. Y por eso es que entiendo. uno podría hablar de la variante dialectal en términos de espacio, Brasil del norte, Brasil del sur. ¿Ya? Dialectalmente vamos a encontrarnos con diferencias, pero si quiero realmente medir la diferencia, tengo que concentrarme en espacios mucho más concretos y hablar de variante diatópica va a ser un concepto operativo que te va a permitir llegar a eso. No sé, piensan, por dar otro ejemplo, piensen en el norte de Colombia, la frontera con Venezuela. Es muy probable que la gente que hable en el norte de Colombia con la frontera venezolana
y los venezolanos que vivan cerca de la frontera con Colombia compartan muchas más rasgos de pronunciación y de palabra que el colombiano que vive en el sur de Colombia con la frontera de Ecuador versus el venezolano que vive con la frontera Surinam, al otro lado. Entonces, eh, por eso es mejor hablar de zonas muy específicas para poder estudiar cómo hablan las personas, los hablantes. ¿Mm? Bien, dicho esto, entonces, para cerrar esta parte introductoria de la clase, tenemos la semántica por un lado, que nos entrega la semántica cognitiva para hablar de los conceptos definidos como tal, desde nuestra mente, y tenemos el léxico que ya es mucho más formal, mucho más estructurado. Ya más, qué bueno que entiendas. Es mucho más estructurado el estudio del léxico y por eso es que el léxico uno lo puede explicar de una manera sociolingüística, porque va a darnos cuenta de cómo hablan los hablantes en ciertas zonas donde hay una estructuración propiamente de un montón de cosas. Ya, ahora voy a pasar a dos conceptos. Voy a tratar, yo sé que esto puede ser medio complejo desde el punto de vista de una clase telemática, así que voy a hacer el esfuerzo de ser muy preciso en la explicación que voy a dar, pero necesito la cooperación de ustedes para que si algo no entienden me lo digan inmediatamente. Cuando nosotros estudiamos el léxico, que eso es lexicogenesia, recuerden eso, cuando estudiamos el léxico tenemos dos alternativas metodológicas para aproximarnos. Una, la categorización en términos de rasgos binarios de las palabras o en términos de la función de los prototipos. ¿Ya? Vamos a ver lo que son los rasgos binarios. Esto yo creo que lo van a entender muy fácilmente y rápidamente porque viene de la fonética. Ahí les dejé un trozo, un textito que viene extractado del artículo número 1 que leímos y lo que hace es mostrarnos que la lexicología, grandes rasgos, la lexicología como tal dejó de estudiar etimología, historia de la lengua, perdón, para concentrarse en el uso. Y para poder hablar del uso, tomó prestado conceptos de la fonética. Porque la fonética tiene la gracia metodológica maravillosa de estudiar los sonidos a partir de rasgos fonológicos. Y eso permitió inspirar modelos de estudio del léxico que pudiesen asumir que el significado no es una mentalidad abstracta, no es solamente algo cognitivo que yo siento porque se me ocurrió que la piel de gallina y por eso se define como tal y chao, sino que es posible estudiar cuáles son los rasgos que hay en cada uno de estos componentes. Entonces, a eso vamos a ir a continuación, a mostrarles cómo el estudio del léxico se fijó en el aporte de la fonética a través de los rasgos binarios o rasgos fonológicos binarios y eso permitió estructurar el estudio del campo léxico. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, ok. Es importante que me sigan en el razonamiento. Les voy a dar un ejemplo de cómo entender la metodología de los rasgos binarios o distintivos que fue aplicado en el campo léxico, pero primero lo vamos a hacer con la fonética. Fíjense que tenemos MBP. Por favor, telemáticamente pronuncien la M y tóquense acá. Tóquense aquí. ¿Lo están haciendo? Ahí, fíjense cómo suena acá, vibra. Aquí está vibrando. Ahora producimos P. No hay ninguna vibración acá. Luego, pronuncien B. 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 ¿Se fijan cómo nuevo empezó a vibrar acá? B. B. Los tres fonemas del español, en este caso, estamos pensando en español, igual puede ser más universal también, se asemejan en que se pronuncian acá, en los labios. M, P, B. Pero se distinguen en que acá solo dos suenan y uno no suena. Esto es un concepto clave metodológico del léxico. Entonces, el modo de articulación de la M y de la B, perdón, de la M es nasal
Fíjense que la M es nasal porque tápese la nariz. Digan mamá, mamá, mamá. Si usted se tapa la nariz, la M no sale. Y es como cuando uno se resfría en el invierno y pronuncia todo así, y es porque tenemos la nariz tapada. No podemos pronunciar bien porque los sonidos nasales necesitan salir por la nariz. La M es nasal. ¿Fijan? La P y la B son oclusivas, son oclusiones que salen por la voz, la boca. Viene el aire hacia arriba, se contrae y explota. Por eso es oclusión o explosión. P y B. Luego, el punto de articulación, dijimos ya que es el mismo, son los dos labios. La sonoridad, también lo dijimos. La M y la B son sonoras, porque las cuerdas vocales suenan. En cambio, la P no suenan las cuerdas vocales. Y luego, el paso del aire es nasal, por la M sale por la nariz. En cambio, la P y la B es oral, porque el bloqueo es por la boca y sale por la boca. Pregunta, ¿cuál es el rasgo común que tienen todos estos sonidos? El punto de articulación. El punto de articulación, totalmente, exactamente. Ese es el rasgo bilabial que tienen todos. ¿Se fijan? Si estos fueran tres palabras distintas, nos encontraríamos con que las tres palabras tienen de base un mismo significado, pero podría ser sinónimas porque tienen algunas variantes de significado, que son los otros aspectos que la componen. Entonces acá nos encontramos con que, fíjense, la P y la B concuerdan en ser inclusivas. O sea, la P y la B son iguales desde el punto de vista de la articulación. En cambio, desde el punto de vista de la sonoridad, tenemos que la M y la B son similares. Y desde el punto de vista del paso del aire, solo la P y la B son orales. Fíjense por favor en esta foto que tienen ahí en pantalla. Y pueden darse cuenta de lo interesante que es ver cómo se distribuyen los rasgos comunes y los rasgos distintivos. Por eso se llama esta teoría de los rasgos binarios, porque tiene o no tiene el rasgo, y eso hace que algunas sean iguales y otras sean distintas. Por eso que desde el punto de vista de la articulación, los tres sonidos son bilabiales. Desde el punto de vista del modo de articulación es otra categoría, desde la sonoridad es otra, desde el paso del aire es otro. Entonces, imaginémonos que esto lo podemos aplicar al léxico. ¿Ya? Ese es el punto, lo podemos aplicar al léxico. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Ya, en la lectura número 2 o artículo número 2, yo les había pedido que le dieran una lectura. ¿Pudieron leerlo, examinarlo, ver algo? ¿Pudieron ver, examinar Sí, algo en pero la la lectura? verdad ya no me acuerdo mucho. Ya, bien. ¿Lo leí? Me gustaría que lo pudieran echar una mirada ahora para poder distinguir algunas definiciones. Esto están en las primeras páginas, en primeras dos páginas, está la respuesta a esto. Por favor, miren primero lo que es las relaciones paradigmáticas de la sintagmática, que está definido. ¿Qué tipo de estructura es el campo léxico? Y veamos si podemos distinguir las definiciones que están en el texto y a ver si las entienden, y si las entienden las compartimos, si no yo les voy explicando. ¿Ok? Tomémonos 10 minutos para revisar esto, por favor. Son las 10:40, 12, ¿qué hora? 11:46 y 11:56, 10 minutos más. Yo estoy aquí una hora adelantado. 11:56, ¿ya? 10 minutos. Vean por favor esto del artículo número 2. Tienen todo el artículo número 2, ¿cierto? Sí, bueno, está en el drive. Ya, revisémoslo, 10 minutos. Yo estoy acá.
Bien, ¿cómo van? Yo sé que todavía estamos en el tiempo, pero me gustaría saber si ya han podido revisar la primera pregunta de las relaciones paradigmáticas versus las sintagmáticas. Y coméntenme por favor en el chat, escríbanme si ya han podido ver la número uno, los que hayan podido ver, o levanten el dedito si están ahí, los que me puedan decir, declarar que están viendo la número uno. Ya, súper, súper. Bueno, para efectos de la lista, yo ahí tengo a Gabriel, Esmeralda, Laura, Belén, Lucas, Montserrat, Daniela, Luciano, Amparo, Indresca, Alex, Antonia y Marcela. Bien, vamos adelante. Pregunta, ¿se ve bien? ¿Se ve bien la presentación y yo me veo? ¿Yo y la presentación? ¿La slide? ¿Se ve bien Sí, como los dos. veníamos? ¿Los dos se ven bien? Ya, ok. Ya, hice un cambio acá y quería chequear que estuviese bien. Bien, perdón. Ahí le puse en el chat una información importante para que no se mareen ni se pierdan con esto de las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Ya, paradigma siempre tiene que ver con el elemento vertical y paradigma con el horizontal. Ya, y yo puse ahí una descripción co- no tan técnica, sino más bien explicativa sobre lo que es paradigma y sintagma. Por favor, ¿alguien podría comentarme lo que entendió por relación paradigmática y sintagmática? Lucas, ¿podrías comentar tu apreciación al respecto, por favor? Como lo entendimos, ¿Sí? en base. Uy, un segundo. Ahora sí. Como lo entiendo yo, y como lo hemos visto en varios ramos, eh, Eso. paradigma siempre tiene que ver con como la elección dentro de un campo de un término en concreto que sea como más preciso acorde al contexto. Y sintagma es como la combinatoria de estos términos que se escogen de forma paradigmática, por Ya, decirlo de alguna forma. estupendo, sí. Claro, justamente estos son conceptos que ustedes los tienen que haber visto antes, por eso no debería haber mucha dificultad, pero si es que hay algún enredo al respecto, lo que acaba de plantear Lucas es bien ilustrativo sobre cómo se mueven los elementos.
Bien, entonces eso quiere decir que en las relaciones paradigmáticas siempre las palabras se van a mover arriba una por sobre la otra versus las otras que son de manera Profe, horizontal. disculpe, Laura, ¿no es al revés? el paradigma es vertical. Ah, no, espere, me confundí yo sola. Ya entendí, ya entendí. Sí, paradigma. De hecho, en el lenguaje coloquial se habla de, por ejemplo, se dice, esto es un hecho paradigmático en la historia de la humanidad. Eso quiere decir que es un hito. Entonces, es como gráficamente un hito es un corte así eh, en el tiempo. ¿Mm? ¿Podríamos entender que el estudio del léxico es paradigmático? ¿Cómo están con eso? Con esa aseveración. ¿Es posible que el estudio del léxico sea paradigmático? ¿Qué opinan al respecto? Chiquillas. Alex, ¿podrías comentar tú al respecto de eso? Alex, repito la pregunta. ¿Es posible entender que el campo léxico sea una estructura paradigmática? ¿Te calza eso? ¿Lo entiendes? ¿Lo visualizas así o no? Sí, Marcela. Ahí se escucha bien, es que tuve que hacer un cambio de audio, Sí, se escucha bien. ¿sabes? Ya. Em, yo creo que sí, porque igual tiene que ver con el estudio de las palabras en contexto y cómo se debe hacer una relación como opositoria entre ellas para como distinguir si una es mejor que la otra o no. Y también el mismo texto en una parte habla que em, desde un punto de vista estructural, el campo léxico es un paradigma léxico al mismo tiempo. Ujú. Entonces, más que nada por la posición de los rasgos distintivos en las palabras y como eso. Claro, por ahí va. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Nos sigue toda la discusión? ¿Ya? Es probable que sea así porque yo necesito decir cosas al respecto. Por ejemplo, si tengo esta oración, eh, bueno, espera, voy a decir esto. No, mejor este. El perro. Fíjense en esa expresión. El perro ladra. Si yo digo el gato ladra, no es adecuado porque los gatos no ladran. De tal manera que la única alternativa, el único elemento que puede estar al lado del artículo el y del verbo ladrar es perro. Entre perro, gato, canario, pez, etcétera. Ese sería el paradigma. Y el que gana esa pelea de quién ocupa el lugar va a ser perro. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, como perro es el único que ocupa ese lugar, que lo gana, es paradigmática la relación de las palabras que van a ocupar ese lugar. No puede ser cualquiera, no pueden ser todas. Uno no puede decir el perro, gato, canario, pez ladra. ¿Qué le pasa a esta persona? Está loco, no entiende. No entendió algo fundamental, que es que en el lenguaje, en la lengua, siempre las palabras ocupan un lugar paradigmático cuando uno dice cosas. Es por eso que uno busca sinónimos cuando se refiere a ciertas palabras, porque solo los sinónimos con cierto significado parecido pueden ocupar el mismo lugar que otra en el paradigma. El clásico en el relato deportivo. Eh, digamos, la jugada, el futbolista le pegó al balón de fútbol, el futbolista le pegó a la esférica, el futbolista le pegó a la bola. ¿Se entiende? Paradigmáticamente
cada una de esas lecciones es distinta, pero sinonímicamente pueden estar ocupando ese lugar. Raro sería ocupar otra palabra al respecto. Por lo tanto, por ahí va el asunto. Por eso el campo léxico, o sea, estudiar el léxico tiene que ver con este paradigma. ¿Ya? Miren, voy a pasar mejor porque telemáticamente esta cosa puede que no enredemos. Voy a ir más bien al a, perdón, voy a ir a la siguiente afirmación. A ver, espera un segundito. Ahí está. Fíjense acá. Según el estructuralismo, ¿ya? Nosotros podríamos ver que un campo léxico, el famoso campo léxico del asiento, que es un clásico. Tenemos las palabras silla, sillón, taburete, puff y sofá. Esas 5 palabras pueden definirse en términos rasgos distintivos de significado, al igual que lo hacemos en la fonética. ¿Ya? Y eso va a delimitar que tengamos un campo léxico. De tal manera que, siguiendo la nomenclatura de Bernard Poitier, famosa de los 60, que hasta el día de hoy funciona como para explicar la llamada lexemática estructural, que no es otra cosa más compleja que decir que las palabras se estructuran léxicamente a través de un campo. Fíjese entonces acá, nos encontramos con que silla, sillón, taburete, sofá y puff están distribuidos en 6 rasgos distintivos. Fíjese que las 5 palabras consideran para sentarse como un rasgo esencial. ¿Mm? ¿Sí? Y como tal, entonces son parte de un campo léxico, porque tienen los mismos rasgos. Ahora bien, si vamos a el segundo rasgo, patas, todos tienen patas excepto el puff, que es un sitio para sentarse. En cuanto a cuántas personas están incluidas, todas son para una persona, excepto el sofá, que por ser más grande puede incluir a más personas. Con respecto al respaldo, solo 3 tienen respaldo versus taburete y puff que no tienen respaldo. En cuanto a brazos, solo 2 tienen brazos, el sillón y el sofá tienen brazos. La silla se supone que no tiene brazos, ni el taburete ni el puff. Y en cuanto a material rígido, todas parecen tener material rígido excepto el puff. Esta última categoría de material rígido suele ser un poquito más subjetiva porque va a depender mucho del referente. ¿Se entiende este esquema? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, bien. Fíjense, estos son los referentes que se están considerando en este campo léxico del asiento según Poitier. Si ustedes no tenían en mente esto como referente, vale, porque no todos los hablantes tenemos los mismos referentes. Entonces aquí viene una cuestión muy controvertida dentro del estudio del léxico. Y por eso la semántica cognitiva a veces queda un poquito dejada de lado. Porque tenemos que estar como de común acuerdo todos los hablantes que en nuestra mente, independiente de los referentes externos que existan, en nuestra mente tenemos que tener un consenso de cuáles son los rasgos de significado para distinguir cada una de estas componentes. Si ustedes no habían visto nunca un taburete en su vida, no pueden denominarlo, no pueden ponerle nombre. En cambio, si en vez de taburete conocen algo que se llama piso, que es un sinónimo, ahí se abre el campo léxico. Y ahí ustedes entienden que lo que le llamábamos taburete, lo que algunos hablantes de español le llaman taburete, en el español de Chile se le llama piso. Y ahí ustedes entienden que el piso cumple con todas esas expectativas que están en la línea de izquierda a derecha. ¿Ok? Existen ciertos problemas que afectan a los miembros de un campo. Por ejemplo, el sofá, que está ahí con todos esos rasgos, sirve igualmente para el banco. ¿Qué les parece eso? ¿Son iguales? ¿Podríamos distinguir el sofá del banco de alguna manera? Por el lugar en el que se colocan o que se Podría suelen ser, colocar.
Claro, podría ser que el sofá se ocupa en un lugar interno y el otro en un lugar externo. O también, si es que alguien en la casa usa el banco adentro, no le provoca distinción, podría ser por la propiedad de mullido o no, o sea, si es blando o no es blando. Pero se fijan, ya esto es un problema. O sea, muchos de los rasgos de significado puede que no necesariamente tengan que ver con estrictamente el léxico, sino que tiene que ver con ciertas asociaciones personales de los hablantes. Por eso aparecen estos problemas para definir el léxico. ¿Mm? Hagamos este ejercicio de campo léxico bien rapidito, de campo semántico, voy a denominarlo primero, ya les voy a explicar por qué esta distinción. Con estos elementos, patineta, monopatín, bicicleta, triciclo, ciclomoto. ¿Ya? Según el enfoque léxico que viene de la fonética y la fonología, existirían términos binarios para hablar del significado y eso implica que hay un isomorfismo entre los planos de las expresiones contenidos. Por lo tanto, nos encontraríamos que todo lo que está ahí en azul a la izquierda son semas. ¿Ya? Esos son los semas o los rasgos distintivos que constituyen el significado y lo que está en rojo, el semema, es la palabra, el contenido. Por lo tanto, las palabras patineta, monopatín, bicicleta, triciclo y ciclomoto deberían incluir dentro de su caracterización a estos semas: vehículo, manilla, asiento, dos ruedas, motor. Hagan, por favor, dibujen en la comodidad de sus hogares, dibujen, por favor, en una hojita un cuadro, una tabla, donde puedan poner arriba estas palabras y a la izquierda, bueno, y dentro de estas casillas pueden ir ubicando vehículo. Si vehículo está para todos, le ponen un más, como que está presente. Si, por ejemplo, asiento, solamente algunos incluyen asiento, positivo, y otros no, negativo. ¿Se entiende? Perdón. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ok, Sí. ya, bien. Hágalo rápidamente. 2 minutitos, por favor, para hacerlo. Si esto es muy rápido. No tienen que pensarlo mucho como definición, sino que piénsenlo como... O sea, no lo piensen, háganlo nomás. O sea, que sientan ustedes que les fluye. Es lo que a ustedes les parece que rápidamente tiene cada una de las palabras. ¿Ya lo tienen? Sí. Listo, veámoslo entonces. Coméntenme. Esto entonces, ¿todos tienen vehículos, todos son vehículos positivos? ¿Rasgo positivo en todos? ¿Quién tiene Sí, rasgo positivo en todos? Sí. Vayan Y todo. levantando la dedito, mano. Bien, bien, bien. Manilla. ¿Todos tienen manilla o hay alguno que no tenga manilla? la patineta. La patineta no tiene manilla. Ok. Asiento. ¿Todos tienen asiento o a alguno le falta el asiento? Ni la patineta ni el La patineta. monopatín. Ni la patineta ni el monopatín tienen asiento. Dos ruedas. ¿Todos tienen dos ruedas? El triciclo no. Ya, el triciclo no. Motor.
El ciclomotor tiene. ¿Ya? El ciclomotor tiene. Ya, miren, les voy a mostrar un ejemplo, de resolución. ¿Ya? Este es un ejemplo de resolución. Acá está. No tiene que ser para todos igual. Y estoy basándome, ojo, fíjense, no solo estoy pensando en lo que está en mi cabeza, sino que referentes que puedan dar cabida a esta explicación. Fíjense, ¿ya? Puede ser discutible. A ver, alguien que discuta esto, que diga que no es así, que es de otra forma. El monopatín podría tener motor. La mayoría de los monopatines que se ven ahora son, Claro, en la podría calle ser. son con motor Esto es eléctrico. scooter. Pero hay una variante, tal vez podría ser scooter el que tiene digamos, la potestad hoy día de ser considerado el que tiene motor. No lo sé. No sé si todos los hablantes tienen eso en su mente. Pero podría ser, porque ya estamos hablando que tenemos en la calle esto. De hecho, hasta salen en las noticias como protagonistas lamentablemente, protagonizando accidentes de tránsito. Terrible. Eh, en fin, bueno, la idea es que en este ejemplo ustedes puedan ver que lo que hablamos al principio, recuerdan de la fonética y fonología, cómo los rasgos distintivos eh, actúan, operan y nos permiten identificar, clasificar el sistema lingüístico del portugués, del japonés, de cualquier lengua, puede ser caracterizado con esos rasgos distintivos. Bueno, el léxico no está de más, también puede hacerlo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es que el campo léxico puede aplicar los rasgos distintivos de la fonética, provenientes de la metodología de la fonética, y puede ordenar esto que se llama el campo léxico. No obstante esto, también tenemos ciertos problemas que pueden ser a partir de los referentes en los que estamos pensando, o puede ser por asociaciones personales, que como veíamos con el sillón o el sofá, que podría ser que si el sillón, no sé, es rígido o no es rígido, si lo ocupamos adentro o afuera de la casa. ¿Ah? Yo sé que hay gente que le gusta tener el sillón o el sofá fuera de la casa, en el patio, igual que los bancos. Entonces, ¿será ese un rasgo? Bueno, esos son los problemas. Hasta aquí bien, ¿alguna pregunta, comentario que hacer? Por favor. ¿No? ¿Vamos bien? Ya voy a terminar la clase, queda poco. Concentración, por favor. Ya, yo sé que ya llevamos 2 clases, 2 sesiones en conjunto y la idea es que ustedes salgan fresquitos de esto, no tan con tanta información, tan aglomerada la información. Ya, miren, fíjense en esta reflexión final de esta parte. Esto es súper interesante porque una vez validado este campo por hablantes de una comunidad lingüística, el campo es propiamente campo léxico, es decir, un conjunto de palabras vinculadas por relaciones de significado. ¿Esto qué quiere decir? Y se los planteo de esta forma. Eh, de hecho, lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir por acá. Cuando hablamos de un campo semántico, estamos hablando de las relaciones de significado de sememas. Sememas. Conjunto de palabras. Ya. Ahora, esas relaciones de significado de ese conjunto de palabras, semema, está en nuestra mente. ¿Ya? Por eso hablamos de la semántica en un plano más cognitivo, porque está en nuestra mente. Pero ¿cómo sabemos que eso está en nuestra mente, Mai? ¿Cómo podemos saber que en nuestra mente están todas estas distinciones? Pero, ¿como en qué sentido saberlo? ¿Cómo yo sé cómo Esmeralda, que está ahí, atenta, sabe que tú, May, haces las distinciones que están en pantalla y no otras? O sea, que puede que lo sepa, puede que no lo sepa, y si lo sabes, quizás por experiencia compartida o ¿Ya? porque, Pero ¿cómo lo puedo saber? ¿Cómo poder efectivamente? No hagamos la hipótesis de cómo, de la experiencia compartida, sino que ¿cómo lo puedes saber de verdad?
Yo solamente si de alguna forma se verbaliza o si se saca de la mente, si sale de la mente. ¿Les parece eso? ¿Les parece que verbalizarlo es la única manera? Porque no tenemos, no manejamos la telepatía. Como no manejamos la telepatía, excepto quienes dicen ser abducidos por extraterrestres, que dicen que siempre se comunican telepáticamente, que ese es otro tema. Acá nos encontramos con que todos los seres humanos hablantes, y nosotros que pertenecemos a una comunidad de hablantes, por ejemplo, del español de Santiago de Chile, tenemos en nuestra mente campos semánticos por sobre todas las cosas que están a nuestro alrededor. Y a eso le llamamos, comillas, sememas, palabras. O sea, en nuestra mente existen palabras consideradas sememas que agrupan conjuntos de semas. Pero ¿cómo voy a saber que eso realmente existe? Es verbalizarlo. Entonces yo le tengo que preguntar, por ejemplo, el investigador lexicográfico le pregunta a un hablante y le dice, ¿qué significa para usted estas palabras patineta, monopatín, bicicleta, triciclo, ciclomoto? Y el hablante en la encuesta me da los rasgos. O en una conversación en que Mai está hablando con Esmeralda, con Marcela, con Laura, con Lucas, están conversando sobre lo que piensan, cuáles son las distinciones de esto, y en esa conversación cada uno va a ir declarando lo que considera que es una patineta o un monopatín, y va a salir la distinción más aún precisa de que en monopatín en realidad hay algunos con sin motor. Ese es el campo léxico. El campo léxico es la validación expresa. Vamos a anotarlo acá. Campo léxico. Estoy anotando acá como si estuviera escribiendo en la pizarra. ¿Eh? Campo léxico es la validación expresa de los significados organizados en la mente del hablante. Entonces, ahora sí tenemos léxico, es decir, significado organizado lexemáticamente. Por eso el título del artículo número 2 y las preguntas relacionadas al artículo número 2 hablan de esta palabra lexemática. Lexemática es la estructuración del léxico a partir de el uso que le hacemos los hablantes. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Preguntas? ¿Puede repetir lo último que dijo? Sí, que la expresión propia del... A ver, voy a retomar la idea de nuevo, para que les quede claro. Los hablantes tenemos en nuestra mente significados, grupos de significados asociados y bien compartimentados. Eso es cognitivo, ¿ya? Y los hablantes funcionamos así. ¿Cómo podemos expresar que estos contenidos que nosotros manejamos existen de verdad? Es a través de las palabras, del uso real en la lengua. Entonces ahí entra el léxico, que es el estudio de la estructuración léxica de su significado, es decir, la lexemática. La lexemática, entonces, estudia la organización del significado en palabras, en léxico. Por eso nosotros hacemos lexicogenesia y nos hacemos semánticogenesia. ¿Me siguen? No existe la semánticogenesia, existe la semántica cognitiva o la semántica episódica. Existen semánticas que tienen que ver mucho más con el plano psicológico, cognitivo, y van a buscar allá la información. Pero nosotros no somos psicoanalistas, no somos psicólogos cognitivos, somos lingüistas, somos lexicógrafos, somos traductores. O sea, trabajamos con las palabras. Y la palabra es la garantía de que adentro esté lexemáticamente organizado, estructurado ese contenido. Lo expliqué con tal vez otras palabras, pero creo que la organización de lo que planteé les va a hacer sentido, ¿sí? Bueno, de todas maneras la clase está siendo grabada y la voy a subir para que ustedes después la tengan. ¿Sí? ¿Preguntas, Había comentarios? dicho algo del uso, en la parte lexemática, del uso real que se le da, algo Claro, así había dicho. exacto. Yo puedo tener, como hablante, ustedes todos podemos tener en nuestra mente significados sobre lo que son las palabras,
pero solamente en el uso voy a ser capaz de manifestar la existencia real de esa palabra en la lengua. Por lo tanto, cuando nosotros estamos conversando sobre qué es lo que es el monopatín y expresamos en el uso el, eh, el significado, es realmente una evidencia de que la palabra existe como tal, con las distinciones de significado propias. Por lo tanto, la única manera de ver lo que está en nuestra mente a nivel de significado es a través de la expresión de la palabra en el uso. Es por ello que la lexicogenesia trabaja en una primera parte con campos léxicos, porque es la única forma de pesquisar expresamente, concretamente, los significados codificados en una palabra. No tenemos otra alternativa. No somos telépatas para averiguar, para investigar cómo es el significado. Ya, bien, por eso es que les voy a dejar como una segunda parte de trabajo y con esto yo creo que también les va a aclarar más y por aquí ya vamos terminando la clase para que no exploten, no se nos sature mucho. Eh, Vean en la segunda parte del artículo la descripción de la conformación del lexemario estudiado en el artículo, las preguntas de la encuesta. Básicamente son dos preguntas las que se hacen en la encuesta para evidenciar la existencia del campo léxico en los hablantes. Y aquí viene lo interesante para ustedes, con esto van a practicar mucho más, porque yo les pido que relaboren esa matriz que está ahí, que aparece en el artículo. Esa matriz tiene los rasgos sémicos sostenidos por la autora del artículo cuando realizó la encuesta de eso hace 30 años. ¿Ya? Y por eso me parecía interesante tomar un artículo que metodológicamente da las definiciones precisas y en términos prácticos da un campo léxico que tiene 30 años, ya es antiguo. O sea, no es antiguo para efectos de la vida de una lengua, pero sí es antiguo para efectos de un campo léxico que es muy vital, que tiene que estar cambiando. Entonces, la misión acá es que ustedes vean que está en pantalla, donde están los lexemas: pinchar, tirar, andar, pololear. Y están los semas de cada uno. El sema 1, relación de atracción previa al matrimonio. Sema 2, entre parejas. Sema 3, con conocimiento previo, etc. Evalúen esto, vean si esto a ustedes les hace sentido. Como hablante, esto no es correcto, incorrecto, teoría, no. Esto es la verdad, la realidad, cómo se ocupan. Evalúenlo. Si ustedes esto lo entienden, lo usan así, lo más probable es que no sea así. Y planteen si es que existen otros significados, otros semas para esto o existen otras palabras. Esa es la reelaboración que me interesa que ustedes puedan hacer y lo planteen en una tablita, como esto que está acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Anótenme en el chat si alguien puede también. Marcela sí dice que sí. Deditos, Luciano. O sea, profe, hay que escribir como nuevos rasgos para, como para estudiar los lexemas que hay ahí, para Es- clasificarlos o Claro, qué. yo creo que les va a salir más fácil de la siguiente forma. Tomen las preguntas que están en la encuesta, donde dice número 2. Presenta las preguntas de la encuesta realizada para evidenciar la existencia del campo. Hay dos preguntas que hace la autora, dos preguntas metodológicas. Yo creo que háganse a ustedes mismas las preguntas. Por ejemplo, lo pueden hacer de manera individual, no hay problema. Yo creo que sale más fácil así. Háganse las preguntas y de acuerdo a esas dos preguntas, ustedes escriban cuáles son los lexemas o las palabras que existen para responder esta pregunta y cuáles serían los semas que conformarían esto. Al igual que lo que acabamos de hacer con el asiento y con el monopatín, patín, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Porque la pregunta es, ¿cuáles son? Ya, gracias, Amaro. La pregunta es algo así como, que no me acuerdo, no tengo aquí la pregunta expresa. Es algo así como, o sea que la tiene en el artículo, es ¿cómo le llamas tú a eso es, ¿cómo le llamas tú a las relaciones prematrimoniales en los jóvenes del día de hoy?
Entonces, relaciones de amor, creo, del día. Entonces, ahí, en ese momento, los hablantes encuestados dijeron pinchar, tirar, andar, pololear. Entonces, háganse la misma pregunta que aparece ahí y partan de cero. Digan cuáles son las palabras que calzan con esa gran pregunta que hace la encuesta y pónganle los sema compartido, debe haber algún sema compartido por todo, como acá, en este caso que acá, relación de atracción previa al matrimonio, es el sema 1 compartido por todos, pinchar, tirar, andar, pololear. El sema 2 acá, según esta encuesta, también es compartido, pero ya el sema 3 4 y 5 y 6 son distintos y hacen que las palabras sean distintas. Pero dentro de un campo léxico. Esto es un campo léxico. Entonces, eso es lo que les pido que hagan como tarea para que lo revisemos empezando la siguiente sesión del próximo viernes. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Ya pues. Bien, con eso quedamos por hoy. Gracias por la ausencia, por la presencia, y a los que estuvieron ausentes les voy a subir dentro del día el video para que lo puedan chequear. Les voy a mandar un correo avisándoles que está arriba. ¿Ya? Bien, que tengan buen fin de semana y nos estamos viendo próximamente. Chao, profe. Chao, Gracias. Muchas profe. gracias, Chao, profe. bien. Esté bien. Esté bien. Igualmente, que estén Gracias. bien.